Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a esta nueva versión del Festival de Inclusión y Diversidad Dive In, donde en esta oportunidad estaremos hablando de dos tremendos temas, en realidad son varios, pero van a estar enmarcados dentro de este gran título que es coparentalidad y flexibilidad laboral. En esta oportunidad con dos grandes invitadas. En primer lugar voy a nombrar a María José Bosch, directora académica del S Business School. Así que bienvenida María José, ¿cómo estás? Estás en Muchísimas mute. gracias, Camila, por la invitación y por estar presente hoy día en este tema tan importante. Y por otro lado, tengo en segundo lugar a Beatriz Lapierre, CFO de Southbridge en Chile. Ella es francesa, tengo entendido, ¿verdad? Pero nos acompaña ya hace muchos años acá en Chile. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, muchas gracias Camila por la presentación. Muy feliz de estar con ustedes para hablar de este tema tan importante. Buenísimo. Bueno, partamos entonces porque tenemos muchos temas interesantes de los que hablar. Primero hacer una breve introducción contando que estos son temas que han empezado a cobrar, bueno, tienen relevancia hace muchísimos años, obviamente desde toda la vida, pero han empezado a cobrar muchísima más visibilidad, también producto de la pandemia y producto de muchas dinámicas que se generaron durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, lo primero es sentar un precedente y preguntarte, María José, por ¿por qué hemos retrocedido tanto en participación femenina laboral durante la pandemia? Se dice que han sido más de 10 años de retroceso. Me encantaría conocer desde tu perspectiva qué es lo que refleja este dato y por qué es tan fuerte. Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que, bueno, tengo el dato acá para que lo puedan ver de cómo fue la caída. Tengo acá, aquí, de cómo fue la caída en la participación laboral femenina. Como pueden ver, es desde el 2010 y nosotros en marzo del 2020 habíamos recién logrado superar la brecha del 50%. Pero luego en COVID tuvimos la baja y como podemos ver estamos en 45%, donde todavía no llegamos ni siquiera a los estándares del 2010. Entonces acá dejo de compartir para verlos a todos. Entonces, ¿por qué se da esta explicación? Primero es por la distribución de roles dentro del hogar y dentro del cuidado. Nosotros tenemos una cantidad de hogares dentro de América Latina, de países emergentes y países desarrollados, que más del 80% son hogares con que tienen a alguien a quien cuidar. Y nosotros en los roles sociales dentro de la sociedad tenemos diferencias biológicas que nos hacen hombres y mujeres, como tenemos construcciones sociales que hacen la distribución de los roles. El mundo en general está en el medio, donde tenemos diferencias físicas, pero también tenemos distribuciones de roles de la sociedad que nos hacen que asumamos que alguien está más a cargo del cuidado que el otro. Y en la pandemia hay 4 logísticas que se llaman. La logística del trabajo, pero en el hogar existen 3, que es la logística familiar, la doméstica y la educacional. En esas 3, la distribución entre hombres y mujeres, la cantidad de horas que dedicamos entre hombres y mujeres, fue totalmente desproporcionada. De hecho, Comunidad Mujer acuñó el término de hombre cero, porque en la medida de un estudio longitudinal de la Universidad Católica, un estudio longitudinal es que mide el mismo dato a las mismas personas durante un periodo de tiempo. Y era cuántas horas habías dedicado a estas 3 logísticas en la semana anterior. Y un porcentaje muy alto, en todos los casos, sobre 50% y específicamente en el educacional, sobre 73%, los hombres habían dedicado 0 horas la semana anterior a esa logística. Entonces, nosotros todavía asumimos que el cuidado de cualquier persona, ya sea niño, adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor, está a cargo de la mujer. Y eso también tiene una explicación, que ha sido que durante mucho tiempo hemos hablado de la importancia de la madre, hemos hablado del cuidado, que nosotras cuidamos mejor, y no nos hemos dedicado a hablar de la importancia que tienen los hombres en los temas del cuidado y el impacto que tiene tanto en el desarrollo de niños
como también en la mayor salud del adulto mayor cuando es cuidado. Perfecto, vamos a ahondar más adelante después también un poquito en todo lo que tiene que ver con los sesgos, que ahí algo se dio a entender también de tu explicación, pero claro, finalmente es porque están las mujeres más dedicadas al cuidado hoy día y han dejado de lado sus roles. Pero ¿cómo impacta finalmente? Porque se ve una necesidad de la mujer de abandonar el trabajo para llevar a cabo este rol y no poder compatibilizarlos. Entonces, se entiende además que esta baja de participación femenina se ha dado más potentemente en los estratos más bajos, pero se ve muy afectado que hay una baja participación en el liderazgo femenino. Y ahí les quiero preguntar a las dos, desde lo académico y desde la experiencia, ¿cómo afecta finalmente en la implementación de una estrategia de una empresa la falta de liderazgo femenino desde arriba y la implementación de la estrategia a respuestas que debieran considerar estas problemáticas? ¿Vas tú, María José, primero? Perfecto, yo quiero mostrar de esto de nuevo, que les tengo, a mí me gustan los datos porque creo que sí, cuando uno ve datos es más fácil hacerse la idea. Por ejemplo, en este gráfico son los asientos de directorios ocupados por mujeres y podemos ver que las empresas top 100 y las empresas IPSA no han tenido un shock importante en el aumento de participación. Si vemos los datos del 2011 al 2020, la verdad es que es una línea bastante estable. Si vemos la línea gris, es las empresas CEP, que son el sistema de empresas públicas. En el 2013, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, se implementó algo que se llama la cuota por autorregulación, donde podemos ver un claro efecto en la diversidad de mujeres en directorios. Nosotros tuvimos la oportunidad de medirlo acá en la escuela, en el ESE, y la verdad es que la diversidad que se incluyó, y como hoy día estamos en una charla de diversidad e inclusión, fue un triple shock. Eran mujeres, eran más jóvenes y tenían otras carreras que las más tradicionales. Hay más datos que les podría mostrar de, por ejemplo, que la composición de los asientos de directorio en Chile, en las top 100, en las IPSA, son principalmente hombres, son principalmente ingenieros civiles, comerciales y abogados, son principalmente mayores de 55 y santiaguinos, lo que no da mucha diversidad. Después, por ejemplo, acá en el World Economic Forum podemos ver que las mujeres ingresamos menos al mercado laboral, pero uno de los grandes problemas es la chimenea que se da dentro de la jerarquía. Podemos ver que en el fondo cada vez que nos vamos subiendo y nos vamos acercando a las gerencias generales, hay menos mujeres. Explicaciones, por supuesto, hay muchas. Y una de las principales tiene que ver con, imagínense, yo les dijera, piensen en un gerente general, o piensen en un CFO, como tenemos a Beatriz acá. ¿A quién ven? En el fondo piensan que son Google Imágenes. ¿A quién es la imagen de un CFO? Y les aseguro que si se ponen la mano en el corazón y son honestos, no ven a Beatriz. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando nosotros evaluamos, se produce un conflicto dentro de las cosas que esperamos. Por un lado, nosotros la imagen que tenemos del líder, como lo hemos visto históricamente, acá en el fondo tiene mucho que ver la historia y la información acumulada que vamos teniendo, en general hemos visto hombres mayores de 55, ingenieros civiles, comerciales o abogados, porque es lo que vemos al abrir el diario, es lo que vemos cuando vamos a una reunión. Entonces, cuando llega una persona como Beatriz y la tengo que evaluar, es como, ¿cómo la evalúo? Porque Beatriz se va a comportar como mujer. Entonces sus comportamientos como mujer me van a contradecir los comportamientos que yo veo generalmente en hombres actuando de ese rol. Pero por otra parte, cuando yo evalúo si Beatriz se comporta como esos hombres y se evalúa como el líder que yo espero que se comporte, también lo voy a evaluar peor porque todos acá tenemos dichos de cuáles son los apodos que les ponemos a esas mujeres que se comportan como hombres. Entonces tendemos a evaluarlas peor. Pero no es un tema de que lo hagan peor, sino que es un tema de expectativa. Y acá en la reunión que tuvimos antes, de preparando este seminario, por ejemplo, no lo piensen solo en empresas, piénsenlo en jardines infantiles y colegios, para dar el otro lado, en el fondo. ¿Qué pasa si ustedes fueran a dejar a sus hijos al colegio y en el jardín infantil, en vez de una tía, hubiera un tío? ¿Cuáles son las cosas que se les pasan en su estómago, en su guata,
cuando me enfrento a una persona que no espero que esté ahí. O una persona, imagínense, a un trabajador de casa particular, una mamá. ¿Qué pasa si fuera hombre? Entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados por la información histórica a que una persona tenga una demografía distinta, cuando llega alguien diverso al grupo, necesito más información de esa persona para evaluarlo. Entonces empiezo a buscar más información y empiezo a ser más dura en la evaluación. Piensen ustedes, otro ejemplo, si yo les digo, eh, bueno, como la mayoría de los directores, soy ingeniero comercial de la Católica. Eso les da mucha información. En el fondo, a los chilenos nos da mucha información porque decimos, ok, esta universidad está en este perfil, las personas que entran. Si yo les digo, soy contador de el IEM, o soy, por ejemplo, estudié en la UIC, nos da mucha menos información a los que somos chilenos. Entonces, como me da menos información, voy a buscar más y soy más dura en la evaluación. Y ahí pasa lo mismo con las mujeres. Entonces, cuando evaluamos, no somos justos y no somos objetivos. A mí me encanta cuando me dicen, no, esto es profesional, yo soy súper objetivo a la hora de evaluar. Y digo, es que nadie es objetivo a la hora de evaluar. Todos tenemos nuestros anteojos y nuestro contexto que traemos con los sesgos de nuestra educación y los aplicamos. Entonces, esa es una de las muchas explicaciones que hay. Otras, por supuesto, son más barreras, penalización a la maternidad, prejuicio y varias otras que en el fondo también que tendemos, lo mismo que pasa en los colegios con los niños, tendemos a capacitar más a los hombres que a las mujeres en las empresas porque esperamos que tengan más ambición y que quieran llegar más arriba. En cambio, si no tengo esa expectativa, siento que va a ser tiempo perdido. En los colegios, por si acaso, pasa bien parecido con las matemáticas y lenguaje. Se tiende a como poner más énfasis a los hombres en matemáticas y a las mujeres en lenguaje porque esperamos por nuestros sesgos y por que sean mejores en esto. Y generamos una profecía autocumplida. Y ahora Beatriz con la práctica. Sí, con la práctica. Ah, Camila, no te escuchamos. Yo creo que estás hablando. Sí, ahí, perdón, Beatriz, no, te preguntaba ahí, ¿cómo lo ves tú desde justamente la perspectiva de la práctica? Porque además tú eres parte de una empresa que es una compañía que es como ejemplo, porque es la única compañía que tenemos en Chile además con una gerente general mujer. Qué interesante escuchar ahora desde tu visión en el fondo cómo políticas que puede adoptar una mujer hacia abajo permean también en el crecimiento justamente de las mujeres hacia arriba. Ujú. Sí, totalmente. Entonces, primero quiero compartir mi experiencia y María José me ayudó en la reunión que preparamos a entender y a poner como concepto en lo que he vivido durante esos últimos 22 años de mi carrera, porque me di cuenta, me estaba dando cuenta que al final hace como 5 años desde que estoy en Southbridge que la estoy realmente pasando bien. O sea, que realmente me siento en mi lugar, en un lugar donde soy auténtica y no tengo problema de adaptación, porque durante los años anteriores siempre me encontré en un ámbito profesional donde yo muy a menudo era la única mujer. Entonces, antes de estar en Southbridge, estaba en un otro grupo internacional, multinacional francés, pero también en Chile, en un comité ejecutivo donde yo era la única mujer y me doy cuenta cuánto me tenía que esforzar a como jugar un poco un rol, tal como dice María José. O sea, estaba muy atenta en la forma de vestirme, estaba muy pensando mucho en cualquier cosa que podía decir y siempre sintiéndome con un juicio de mis pares muy fuerte, como si yo tenía que demostrar más que los otros. Y de verdad me doy cuenta ahora que estoy en Southbridge y que tenemos la suerte de tener a Fabiana De Nicolo como gerente general, que tener un gerente general mujer cambia realmente la óptica y todas las políticas de la empresa, porque primero en nuestro comité ejecutivo somos 4 mujeres y 4 hombres. Entonces, y eso no fue un cota, una paridad buscado, fue totalmente natural. O sea, fue algo totalmente natural que ocurrió sin buscarlo.
Entonces, también al nivel de la empresa somos como 59% de hombres y 41% de mujeres, entonces casi llegamos a la paridad, pero no solo una paridad de género, también una paridad a nivel cultural, porque como ven, yo soy francesa, pero también tenemos en nuestro comité ejecutivo un peruano, 2 argentinos y todos los demás chilenos. Entonces, y también tenemos mucha diversidad en la empresa. También tenemos personas con capacidades distintas que trabajan en nuestra empresa. Y bueno, y naturalmente, porque las mujeres probablemente tenemos una forma distinta de ver las cosas, aportamos otra cosa. Y lo que genera cosas muy positivas, por ejemplo, tenemos una política de inclusión, una política de diversidad. Igualmente, somos una de la primera empresa de seguro de Latinoamérica a estar enrolado en un proceso de certificación para ser una empresa B. ¿Qué es una empresa B? Una empresa B es una empresa que busca el triple impacto, es decir, no solo generar rentabilidad, pero también generar un impacto ambiental positivo, un impacto social positivo. Y eso se ha concretizado en la compañía por grupo de trabajo de personas en la compañía totalmente voluntaria que están trabajando en identificar los dolores, por ejemplo, de 4 grupos que habitualmente son excluidos, que son las mujeres solteras, las mujeres con poco ingreso, los migrantes, los adultos mayores y los microemprendedores. Entonces, se ha generado naturalmente en la compañía por tener una gerente general mujer y un comité ejecutivo paritario, como problema. Estamos enfocando, yo creo, temas distintos del mercado, un poco distintos del mercado, y tenemos grupos de trabajo concreto que trabajan toda la semana para identificar cuáles son los dolores de esas mujeres solteras, cómo nosotros como empresa de seguro podemos apoyarle al nivel de servicio y al nivel de seguro y producto que sea más adecuado a sus necesidades. Y entonces también cambia la forma de hacer negocio, porque estamos como enfocando en un grupo de personas que habitualmente no hay mucho producto para ellas, porque no es un mercado con mucha rentabilidad en teoría. Entonces, estamos también como desarrollando mercados que no son los mercados habituales que desarrollan las empresas de seguro en Chile. Entonces, bueno, mi conclusión sobre este punto es que realmente tener una gerente general mujer cambia toda la perspectiva de la compañía. También el nivel, perdón, de la flexibilidad cambia mucho porque nosotros ahora estamos como 3 días presencial y 2 días de forma remoto, y tengo que decir que existe una flexibilidad, porque yo creo que como una mujer, o sea, sabe las necesidades que tiene ella misma para cuidar a sus hijos, para manejar el doctor, para manejar todos los imprevistos que llegan en un día, hay una flexibilidad natural en la empresa, que no es como tengo que pedir un permiso, no sé cómo lo va a tomar mi jefe, porque no me va a entender. O sea, las cosas se hacen mucho más naturalmente, encuentro. Entonces, hay que hacerlo más. El cómo es la pregunta. ¿Cómo podemos lograr tener más mujeres gerente general? Y ir más allá de este sesgo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, María José. Yo tengo un bebé de casi 2 años. No sé si lo voy a dejar en un jardín donde sea un tío que me lo acoge. Sí. Oye, es tremendamente diferenciador, como dices tú, y un poco tomando esa pelota de cómo hacerlo para tener más mujeres líderes, es que te quiero preguntar, María José, sobre qué opinas acerca del proyecto de ley de cuotas que se está proponiendo, si es ese, crees tú, el modo, y si se puede hacer efectivamente acá en Chile. Perfecto, a mí como soy académica, cuando la primera vez que me preguntaron, ¿estás de acuerdo con las cuotas? Dije, primero lo tengo que medir el impacto y ahí en el fondo me puedo hacer mi opinión.
Y he hecho 2 estudios sobre ley de cuota. Uno viendo todo como lo que ha pasado en la data mundial, en el fondo de los países que se ha implementado. El primer país fue Suecia, bueno, Francia también tiene, distintos tipos. España, Australia, Estados Unidos también tiene distintas formas de implementar cuotas. En todos se ve un efecto bastante positivo, igual como yo se lo mostré acá en el CEP, que fue otro estudio que hicimos con datos locales. En el fondo, en vez de mirar el mundo, dijimos qué pasa en Chile. La cuota lo que hace es generar un efecto shock, es una herramienta, no es un fin en sí mismo, sino que lo que quiere es acelerar el proceso de cambio. Si medido por el World Economic Forum y también otras instituciones mundiales, en Chile nos demoraríamos más de 130 años en lograr una equidad en el mercado laboral si todo siguiera como va hasta ahora. Si tú me preguntas a mí, yo creo que 130 años es un poco mucho. A mí me gustaría que cuando mis hijos entren al mercado laboral, esto sea como cuando se fumaban los aviones, como, oye, ¿en serio antes no habían tantas mujeres en el mercado laboral? Sea igual de raro como, oye, antes se fumaban los aviones. Entonces, una cuota lo que hace es acelerar el proceso. Es muy distinto en Chile, en la forma en que se eligen los directorios, implementar una ley de cuota en las empresas del Estado, en las empresas controladas por el Estado, que en el resto de las empresas. ¿Por qué es esto? Porque en Chile la forma que tenemos de elegir los directores es un voto, una acción. En el fondo tú compras una acción, acá podemos tener distintas inversiones, cada uno de los que estamos presentes hoy día, por ejemplo, no sé, del Banco de Chile, de LAN, de distintas empresas, y en el fondo nosotros con esa acción, dependiendo cuántas acciones tenemos, podemos elegir un director. Entonces, si yo tuviera suficientes acciones, yo me podría poner incluso a mí mismo como director. Obligar o exigir una ley de cuota es muy difícil en Chile, dada la forma que tenemos en los directorios. O sea, dada la forma en que tenemos de elegirlos. Tendríamos que cambiar muchas cosas adicionales a implementar una ley de cuotas en las empresas, en las sociedades anónimas abiertas o en el resto de las empresas que en las empresas del Estado. Entonces la implementación es muy difícil. Lo que sí se puede hacer es lo que está haciendo Beatriz, que en el fondo, por ejemplo, un certificado de empresas B. Y es, por ejemplo, existen las empresas B, existe Great Place to Work, existen varias medidas que son imágenes externas voluntarias que uno quiere decir, mira, yo tengo una diversidad importante y quiero mostrarlo. Por ejemplo, hubo una ley el 2000, si no me equivoco, fue el 2018, donde a las empresas sociales anónimas abiertas se les exigió mostrar la demografía de su empresa. Cuántas mujeres habían en los directorios, cuántas mujeres en la gerencia general. Y nosotros justo medimos ahí. Y el cambio fue importante porque había muchas empresas que en el fondo por imagen decían como, no puedo tener solo hombres o no puedo decir que tengo 0 mujeres, que es lo que el Ministerio de la Equidad de Género y Fundación Chile Mujeres presentó el año pasado en concepto de los hombres 0, las empresas 0, las empresas que tenían 0 mujeres. Entonces, es mucho más factible generar esos incentivos externos de imagen, de reputación organizacional, que hacerlo como una ley de cuota obligatoria, porque las empresas, sociedades anónimas abiertas, como decidimos hoy día los gobiernos corporativos, no se puede. Súper entendido. Oye, vamos pasándonos a otro tema, que está súper ligado finalmente a esta problemática que hemos tenido de la baja en participación femenina o la baja en liderazgo femenino que tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿verdad? Tú decías en un principio que es un poquito la génesis de todo este problema. Y hablábamos también en nuestros encuentros previos sobre que no puede haber corresponsabilidad y no conciliación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos y qué significa cada uno? Porque hablamos un montón de corresponsabilidad, está súper de moda, pero ¿qué es lo que se debiese entender por corresponsabilidad? Y por otro lado, ¿por qué tiene que ir acompañado de conciliación? Porque son como un matrimonio indisoluble, finalmente. Exactamente, es súper importante porque si no funcionan juntos pueden generar incentivos perversos. Ese es el gran tema. La conciliación trabajo y familia o integración trabajo y familia es que todos los que estamos acá participamos de distintas dimensiones en nuestra vida. Somos por una parte, dentro de las empresas tenemos distintos roles. Podemos ser trabajador, jefatura, par, en el fondo tenemos distintos roles. Y lo mismo pasa en el hogar. En el hogar podemos ser hijo, hermano, padre, sobrino, yerno, sí, nuera, etc. Entonces,
la conciliación es manejar en 24 horas, 7 días a la semana, esta energía en estos dos ámbitos. También la conciliación es que estas dos se nutran. En el fondo, uno es el lado más como de conflicto, y es que distribuyamos la energía y tiempo entre cosas que están luchando por recursos escasos. Y por otro lado tenemos el enriquecimiento, trabajo y familia, que todos nosotros aprendemos cosas en el hogar que las llevamos al trabajo y cosas que aprendemos del trabajo que llevamos al hogar. Eso es conciliación. ¿Qué es lo que es corresponsabilidad? Es que el cuidado de las personas dependientes de nuestra sociedad, como por ejemplo el talento futuro de Chile, que son los niños, como también el talento que ya existe, que es el adulto mayor, personas con discapacidad y otras personas que se merecen absolutamente el respeto y el cuidado, no es la mujer la responsable, sino que somos como sociedad responsable. En el fondo no es solo la mujer, sino que es la mujer, el hombre, la empresa y también el Estado. Entonces el Estado tiene que tratar de facilitar la corresponsabilidad generando leyes que sean para ambos. Por ejemplo, se implementó el postnatal parental, se cambió la ley de hora de lactancia a hora de alimentación, entonces los hombres también pueden tomar, en el fondo pueden elegir si la hora de alimentación la usa el hombre o la mujer. Enfermedad grave de hijo menor de 1 año, también lo puede tomar el hombre o la mujer, antes era solo la mujer, y esas son leyes que a nivel de Estado facilitan que haya más corresponsabilidad. Pero lo que tenemos que tratar de fomentar desde las empresas es conciliación con corresponsabilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros enfocamos que el teletrabajo, y a mí es algo que como que siempre es una patada en mi estómago, cuando me dicen el teletrabajo es fantástico para las mujeres, qué bueno que se implementó el teletrabajo para las mujeres, es lo que llamamos salvavidas de plomo. En el fondo te estoy tratando de ayudar, pero finalmente si tú haces uso de esa política, está atentando contra tu carrera absolutamente. Entonces, porque te van a ver como menos comprometida, te van a ver como menos responsable, te van a ver como menos disponible para el trabajo. En cambio, si nosotros fomentamos dentro de las organizaciones políticas que vayan tanto para hombres como para mujeres, y no solo para niños, sino que dependiendo de la realidad de nuestra empresa, empezamos a ver que la corresponsabilidad se empieza a fomentar. Los liderazgos son, más que solo la política, el liderazgo dentro de las organizaciones, y por eso Beatriz decía, oye, cambia tanto. Porque cuando hay un líder que da el ejemplo de balance de trabajo y familia, cuando un líder dice, ¿sabes qué? La hora del doctor es importante, la presentación de fin de año es importante, que no significa que yo no voy a hacer mi trabajo. Significa que voy a distribuir el tiempo de distinta manera. Se da mucho más fácil la conciliación con corresponsabilidad, que es a donde deberíamos apuntar, para no perpetuar lo que pasó en COVID, que es que las mujeres son las responsables del cuidado. Por lo tanto, hacemos la balanza de trabajo o familia, trabajo o cuidado, trabajo o vida personal. Y nosotros deberíamos poner el I, como en matemática, deberíamos poner trabajo y vida personal, trabajo y familia, trabajo y cuidado, porque en el fondo para ser una empresa sustentable, Beatriz dijo, están viendo ser empresas B, que eso es preocuparse del triple bottom line, que se llama, en el fondo, las 3 formas de medir el resultado. Nosotros también como sociedad deberíamos ver, bueno, ¿cómo afecta, por ejemplo, el que pongamos una O en trabajo y familia? El efecto en este minuto es que estamos teniendo un índice de dependencia que está siendo totalmente alterado. El índice de dependencia es cuántas personas trabajamos que a través de nuestros impuestos pagamos el Estado para que tengamos distintos servicios para las dos colas, para las personas menores y para las personas adultos mayores. Cuando ese índice de dependencia cambia mucho, yo lo único que les digo es, van a aumentar los impuestos y se va a hacer mucho más difícil. La pirámide poblacional se empieza, en vez de pirámide, se empieza a poner un cuadrado y se convierte, puede ser en una pirámide invertida. Eso no es solo un dato freak que nosotros digamos, oh, qué terrible. Eso tiene un impacto a la economía de un país brutal. Porque en el fondo, el cómo nos financiamos, el cómo crecemos, incluso cómo aumentamos el PIB se ve tremendamente afectado. Entonces, cuando nosotros ponemos el O, tenemos un gran desafío. Y otro dato para que lo vean, Beatriz, que viene de Francia, Europa hizo esta transición en 200 años y nosotros en Chile lo estamos haciendo en 30. ¿Qué sucede eso? Estamos súper poco preparados para el cambio demográfico, súper poco preparados. Entonces, una conciliación con corresponsabilidad, yo les diría mucho más que pensemos en el tío del jardín, es qué vamos a hacer con todos esos adultos mayores, que el cuidado es mucho más caro, que no hay jardines infantiles, que no hay guarderías y que no tenemos un sistema nacional de cuidado del adulto mayor
Y además tenemos otros temas como, como el sistema de pensiones, como la mayor esperanza de vida. Nosotros tenemos esperanza de vida de Canadá. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de todos esos desafíos que a nivel empresarial nos pegan de todas maneras? Bueno, ahí María José nos deja varios temas sobre la mesa, a ti, Beatriz, sobre todo, como para que nos expliques desde tu experiencia, además desde estas dos aristas, ¿verdad? Desde la experiencia que traes de la Comunidad Europea y de venir de un país más avanzado en el fondo en estas políticas y por otro lado, en una empresa finalmente donde tienes una líder mujer y poder entender también si en este último tiempo tanto hombres y mujeres están aprovechando de igual manera todos los beneficios de flexibilidad y conciliación finalmente que ha traído consigo todo este cambio del último tiempo. Ujú. Bueno, para empezar con los adultos mayores que comentó María José, también tenemos un grupo en la compañía que se está dedicando a estudiar cómo podemos apoyar como empresa de seguro y de servicio, porque también tenemos una empresa de servicio, a ayudar concretamente a los adultos mayores. Y ahí nos dimos cuenta que el problema de fondo eh, es como manejar el tema antes que la gente se haga mayor, que hay como enfrentar el problema cuando la gente se jubila, cuando tiene hasta 50 años, preparar todo el tema de la adultez antes y preocuparse que los adultos mayores se mantienen siempre con mucha conexión social y en ese sentido estamos trabajando con varias startups que nos ayudan en un proyecto mucho más grande, que quizá en el futuro se va a escuchar, porque queremos de verdad tener un impacto en la sociedad y ayudar a los adultos mayores a pasarlo mejor y más tiempo mejor y en buena salud. Entonces también eso es una preocupación de Southbridge. Y bueno, lo mismo, porque es una preocupación, porque somos una empresa, yo creo, inclusiva, con mucha diversidad y con una gerente general mujer que tiene esta sensibilidad también. Y por lo mismo fuimos en esa dirección. Eso para también hablar de los adultos mayores, que sí, realmente siguen un problema, el problema de la pirámide de edad sigue un problema muy fuerte, igual en Europa y en Francia. Y bueno, y hablar de la corresponsabilidad y de la conciliación es un tema en la práctica que me toca particularmente porque yo creo que como vengo de un país, de Francia, me ha pasado que he tenido una educación muy fuerte hacia tú tienes que desarrollar tu carrera, tú tienes que ser medio un hombre en realidad, o sea, tú tienes que ser muy eficiente, enfocarte en tu trabajo. Entonces, yo del lado de la experiencia también quiero eh, como dar la preocupación de no ir tampoco demasiado del otro lado, porque a mí me pasó que por tener una educación tan fuerte en tienes que lograr, tienes que desarrollar tu carrera, porque ahora las mujeres, nosotros podemos, porque somos igual que los hombres, podemos hacer todo igual, uno termina un poco perdiendo su identidad, o sea, de mujer, de mamá y todo. Entonces, en un cierto sentido, a mí me ha pasado que terminaba en una situación que no era corresponsabilidad porque terminaba yo a cargo de todos los temas profesionales y mi pareja a la época de todos los temas de cuidado de los niños. Entonces, invertir la situación tampoco es bueno porque te genera un desequilibrio fuerte que no es la corresponsabilidad. Entonces, en esto también quiero insistir que es muy importante, creo, que todo lo pasamos bien, los hombres, las mujeres, y que nos desarrollamos en esta corresponsabilidad, coparentalidad y conciliación. Que lo pasamos bien en el sentido que hay tanta cosa por hacer que cada uno puede elegir lo que prefiere. En mi caso, por ejemplo, en mi pareja, con mi pareja está muy enfocado, le gusta mucho hacer la tarea, leer historia, preparar la comida, jugar con los niños.
A mí realmente esas cosas no me encantan. Yo me dedico a la cosa más administrativa, a levantarme en la noche, a manejar todos los temas de los médicos, a manejar todo el tema de las compras y todo. Y en ese sentido yo creo que logramos encontrar un equilibrio que nos conviene a los dos, donde nos desarrollamos los dos y estamos felices los dos. Entonces también quiero insistir que a veces no me gusta escuchar que estamos un poco retando a los hombres porque los hombres no se meten en los temas de cuidado, no hacen nada de las tareas del hogar y está muy malo. O sea, yo no creo que sea la forma de transformar la sociedad. Yo creo que es como la educación positiva. Cuando queremos educar a un niño, no le tenemos que decir que está haciendo todo mal, le tenemos que decir que todas las pequeñas cosas que hace, él las hace bien y que, bueno, quizás tiene que mejorar un poco, pero lo hace bien. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy más como también motivador con nuestras pareja para como incentivarle y hacerle descubrir un mundo que no conocen, pero que es maravilloso, que lamentablemente no conocen y como tomarle por la mano para que lo descubran y no retarle, y no lamentarse que su pareja no hace nada. Y, o sea, yo creo que eso no es la forma. Y también tenemos en las empresas que cuidar también a nuestros hombres, porque a veces yo escucho, ya la mujer, tenemos que tener más mujer, y se transforma que uno podría pensar que no queremos más hombres, que queremos una sociedad amazona con solo mujeres a la cabeza de todo. Tampoco es eso. Necesitamos también, o sea, una diversidad, y una diversidad donde como nos completamos mucho, somos distintos, tenemos como, obviamente, tenemos que tener los mismos derechos. Eso es la igualdad de género, pero no somos iguales. Tenemos que seguir completándonos y como capitalizar en nuestra diferencia, y por lo mismo necesitamos a más mujeres en las empresas, más hombres en la coparentalidad y la conciliación, pero tenemos que trabajar juntos con los hombres, no solo las mujeres. Y bueno, y al nivel de cómo hacerlo, claro. Uy, Beatriz, te perdimos. Te quedó un poco. A mí me Te quedó gustaría ahí. complementar lo que estaba comentando Beatriz, que justamente algo que comentamos también en la preparación de este seminario, si nosotros nos vamos a psicología, desde la gran mayoría de los estudios de los 50 hasta los 90, estaban principalmente enfocados en cómo las mujeres aportábamos a los niños, cómo las mujeres aportábamos al cuidado. Y no hablábamos de la importancia del hombre en el cuidado. Y yo ahí coincido con Beatriz que muchas veces como que fue en una lucha o un gallito, ¿quién gana? Y yo no creo en las luchas, yo soy súper pacífica para mis cosas, me gusta el diálogo. Y es entender que hombres y mujeres somos complementarios, que la diversidad incluye a hombres y mujeres, y que nosotros tenemos que, en vez de criticar, al revés, plantearlo en un ámbito positivo y decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si no participas, te pierdes de mucho y tu entorno pierde mucho. Nosotros hicimos un estudio, dos distintos, uno con la Harvard Kennedy School, que nos juntamos con grupos de medicina, de política pública y personas de escuelas de negocio, donde el libro y el estudio que hicimos se llamaba Elevating Fatherhood, o sea, elevando la paternidad. Y nuestro estudio era sobre cómo la jefatura ayudaba a que pasaran más horas de vinculación positiva a los padres. Y teníamos a hombres y mujeres. Y en todas, las mujeres partían desde un punto más alto de vinculación positiva. Pero cuando el jefe facilitaba y era consciente del trabajo, balance de trabajo y familia, y tenía conductas que se miden de fomentar el balance de trabajo y familia, el impacto en cantidad de horas dedicadas a estas actividades era mucho mayor en los hombres. O sea, el impacto de un buen jefe era mayor en el hombre que en las mujeres. Las mujeres partían de un punto más alto,
pero luego los hombres la pendiente era mucho más fuerte. Estas 3 actividades de vinculación positiva son comer, jugar y leer. Acá Beatriz explicó en su caso personal que era mucho de jugar y comer, su pareja. Y en el fondo, por ejemplo, ¿por qué son importantes esas 3 actividades? La lectura tiene un lenguaje mucho más completo que el lenguaje verbal. Y además que en la lectura nosotros describimos emociones y sentimientos, en el fondo cómo nos sentimos y cuando nos da rabia y cómo reaccionamos. En el juego de roles, en los juegos también pasa muy importante los juegos de roles, pero también el juego es extremadamente importante en enseñar la ética, en si se hace trampa, si no se hace trampa, si se respeta al otro, si no se respeta al otro. Y ahí los hombres en general pasan un porcentaje más alto del tiempo que pasan con sus hijos jugando, por lo tanto tienen una influencia mucho más importante en la ética de sus hijos. Y finalmente la comensalidad o comer es, por ejemplo, en los distintos países comemos distinto, entonces la cultura del cómo comemos, del qué se come, qué orden se come, es importante, traspasa mucha cultura, pero además es un momento donde tú estás viendo mucho rato a las otras personas y te puedes dar cuenta si les pasa algo o no. Entonces, en este impacto, es bien importante darnos cuenta que esto es el hablar en positivo del impacto que tienen los hombres, en darnos cuenta que como sociedad, si queremos ser sostenible y sustentable, tenemos que participar ambos en ambos roles y para eso tenemos en el fondo que valorarlo. Y algo que habla mucho el Banco Mundial es que el tema del cuidado siempre se ha visto como a puerta cerrada, como que fuera algo privado. Algo positivo de COVID, a mí siempre me gusta mirar la gota que hay en el vaso, siempre hay una gota en el vaso, siempre hay algo de agua, es que nos mostró la vida personal de las personas. En el fondo, a través de esta cámara, pasaban niños por atrás, pasaban adultos, pasaban amigos, nos dábamos cuenta de dónde estaban viviendo los demás y eso genera una empatía muy alta, pero nos hace conscientes de que nosotros somos completos, tenemos distintas dimensiones y esas dimensiones son muy importantes también para el trabajo. Y hay que decir 2 cosas solo para hacer el punto. Por ejemplo, las competencias de liderazgo que tanto valoramos en las empresas, como se desarrollan en el mayor lugar es en la familia. La familia, en el fondo, es como el gran creador de líderes. Lo que pasa es que después el colegio, la universidad y la empresa lo sigue empujando, lo sigue como fortaleciendo, pero donde nacen es en la familia. Y también, por otra parte, es que no podemos tener en el fondo liderazgos sin tomar en cuenta que una sociedad tiene hombres y mujeres, tiene personas dependientes y que ese aprendizaje es súper relevante traspasarlo de un lugar a otro. Lo que decía Beatriz, la forma, por ejemplo, de mirar al adulto mayor, la forma de mirar oportunidades de negocio, cuando nosotros somos diversos, entregamos más información, tenemos una mesa con más información. Y todos acá sabemos que cuando tenemos más información podemos tomar mejores decisiones. Entonces, es algo como es un caso de negocio esto también. O sea, tremendo punto, y ahí también recordar dentro de nuestras conversaciones previas esto que hablábamos y que ponía el punto Beatriz sobre la dificultad muchas veces que tenemos las mujeres para dejar de lado como ese cuidado absoluto que tenemos en los primeros años y cómo llegamos a esta conclusión finalmente de que es igual que en las empresas, no es uno o el otro. Si bien uno tiene un rol súper importante en esos primeros años, no significa que es tu única responsabilidad como mujer, que el otro, el hombre finalmente también es un complemento en esos primeros años con otras tareas, pero igual de importantes finalmente, como decías tú, María José, al final del camino. Me las voy a llevar a otro tema, porque ya nos va quedando poquito tiempo y no quiero que dejemos de hablar de los sesgos, que también ahí Beatriz, mientras nos explicaba en el fondo como su transición a lo largo de esta carrera, lo puso un poquito sobre la mesa y como ella decía que llegar a este puesto había sido como adoptar ciertas cosas de hombre. Tú en algún minuto, María José, hablabas de un término que era como la cuerda floja. Quiero que nos expliques un poquito de eso, porque la verdad es que es súper interesante cómo nosotros nos vamos armando en la cabeza que los sesgos no son los mismos que los prejuicios, en fin, las dejo ahí a ustedes Perfecto. para que nos iluminen. Este tema a mí me encanta, porque especialmente cuando en clase o cuando estoy en seminario me dicen, no, que yo soy súper profesional y soy objetivo a la hora de evaluar.
Es algo que como que me fascina porque digo, nosotros todos tenemos un contexto. Beatriz nació en Francia, fue educada en Francia, fue educada con los valores franceses y luego emigró a Chile. Yo fui educada en un colegio alemán, tengo una familia, tengo un cierto contexto, trabajo en la Universidad de los Andes y eso me da, en el fondo me va agregando información de cómo yo voy tomando decisiones y de cuáles son las cosas buenas, malas, que me gustan, que no me gustan. Entonces, literalmente es como que nos pusiéramos unos anteojos. Entonces, la forma en que miramos el mundo. Cuando, por ejemplo, vamos a invertir en un fondo mutuo, yo siempre trato de llevarlo a estos números porque suenan como más fáciles. Cuando vamos a invertir en un fondo mutuo, todos nosotros tenemos distintos perfiles de riesgo. Depende de cuánto porcentaje vamos a invertir de nuestro patrimonio, depende de qué edad tenemos, cuánto riesgo queremos asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las decisiones y la información que vamos acumulando. Esa información que vamos acumulando, tanto de libros, de información abstracta que se llama, como de información experimental, va formando nuestra forma de ver el mundo, que es el sesgo. Todos tenemos sesgo, todos vamos a evaluar con cierto sesgo. Tenemos que ser conscientes que lo tenemos para poder gestionarlo. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Tiendo a mirar el mundo de esta forma, por lo tanto tengo que ser justo a la hora de evaluar. Por otro lado, los prejuicios, acá, bueno, mundo del seguro, así que funcionan harto con estadística. El prejuicio es cuando yo hago generalizaciones con un N muy chico, con un número muy chiquitito. Cuando digo, por ejemplo, a mí me encanta, las mujeres son mucho más duras con las mujeres cuando son jefas. Y digo, ok, ¿cuál es tu muestra? No, es que lo que pasa es que me tocó una jefa, N igual a 1 no es significativo, N me estás dando un caso puntual de una sola persona. Porque además yo tengo los datos de que he medido a muchas gerentes generales, así jefaturas en Chile y en Latinoamérica, y las mujeres tienden a ser, a nivel de liderazgo y de facilitar el balance de trabajo-familia, mucho más alto, siempre salen con mayores evaluaciones que los hombres. Esto no es positivo, así como no es castigando al otro, sino que diciendo, ese dato es falso, de que las mujeres somos duras. Entonces, nosotros cuando ocupamos prejuicio estamos haciendo connotaciones. Por ejemplo, todas las mujeres que tienen guagua se alargan el postnatal, etc. Entonces, cuando nosotros diferenciamos estas cosas, tenemos que decir, a ver, cuando estoy haciendo esta generalización, ¿estoy haciéndola con una muestra significativa o estoy haciendo un dato n igual a 1 o n chiquitito? Y después asumir nuestro sesgo. Y el sesgo, uno de los sesgos fuertes que tenemos, como les comentaba al principio, a la hora de evaluar, como tenemos esta muestra generalmente de lo que ha sido histórico, gerentes generales hombres, gerentes generales de cierta edad, de cierta universidad, de ciertas carreras, cuando llega una mujer, entra en una de las muchas discriminaciones, así como barreras que hay para que suba, es lo que se llama el sesgo de la cuerda floja, que es que no sé si me puedo comportar como mujer o me tengo que comportar como hombre. Es como la mujer que va con terno oscuro a la oficina. O como decía Beatriz, me tengo que preocupar cómo me visto, me tengo que preocupar qué lenguaje uso, me tengo que preocupar de no parecer el Wally de la foto. ¿Ustedes se acuerdan cómo encontrando a Wally en la foto? De no ser, sino que ojalá pasar lo más como soy uno más. Cuando somos pocas, se nota mucho que somos distintas. Entonces no sabemos cómo comportarnos. Después hay otro sesgo que no lo conversamos antes, pero que también es bien importante, que ya no están los machismos grandes, los machismos así como burdos, pero existen lo que se llaman los micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Son comportamientos sutiles dentro de la empresa que atentan contra la visión de liderazgo de la mujer. En el fondo, por ejemplo, uy, mira, esta mujer es histérica, o no, es que es súper emocional. Es que, uy, ten cuidado porque y podemos tener muchos adjetivos acá para decirlos que no son propios que yo los diga. Todos esos adjetivos o todas esas connotaciones lo que están haciendo no es agredir a la mujer, o sea, también la agrede, pero es quitarle piso a su liderazgo y su autoridad dentro de la organización. Entonces nosotros de a poco, cuando tenemos que pensar en promover a alguien, uy, pero es que sabes que es súper emocional, o sabes que es súper histérica, entonces no lo va a hacer bien. No es como, oye, sabes que, oye, pero es que no te lo tomes en serio, no seas densa. No, tenemos que tener ojo con el lenguaje que usamos. Por ejemplo, qué niñita, o es una niñita como, Beatriz es difícil, pero Camilita, oye Camilita, mira qué linda te ves, y en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es decirte, liderazgo, te quito el piso. Entonces también tenemos que tener ojo con los sesgos de la cuerda floja, de permitirnos ser mujer en lugares, porque nosotros agregamos mucho valor siendo mujeres, no agregamos tanto valor siendo hombres, los hombres agregan valor siendo hombres, y por otro lado también tener cuidado con el lenguaje y los micromachismos que todavía perduran muchísimo. Según, de hecho, McKinsey, el 75% de las mujeres
top line en Estados Unidos lo ha vivido, algún tipo de micromachismo. Bueno, tú contabas, Beatriz, también en un principio de lo cómoda que te sientes hoy día en Southbridge y antes nos habías contado también un poco como de esta libertad de poder ser tú, ¿verdad? Porque, como decía María José, una mujer de repente que habla más fuerte o qué sé yo, es una histérica, sin embargo, un hombre está golpeando la mesa. ¿Cómo te ha impactado eso en estos años? Mira, yo estoy poniendo como teoría en mi práctica con María José, porque realmente me ha pasado esto varias veces. O sea, varias veces, por ejemplo, yo fui expatriada en varios países, también en Italia, y cada vez que me cambiaba, o sea, estaba como, tenía una entrevista y estaba diciendo, ya, pero no se preocupen, no voy a tener más hijos. O sea, era como sentía que tenía que decir eso, porque de otra forma, y de verdad, tenía esta preocupación de no tener hijo, porque tener hijo no podía ser, era como fallar a mi empleador. Entonces, realmente era mi forma de pensar. Entonces, me doy cuenta que para llegar donde yo llegué, humildemente, tuve que estar en un juego de rol increíble y que recién a los 47 años estoy como sintiéndome más como libre de ser una mujer al final y de tener como preocupación de mujer y de no tener como vergüenza tener esas preocupaciones. También varias veces me ha pasado lo de la histérica, me ha pasado, a veces yo encuentro que puede ser también que en una reunión un poco difícil, eh, naturalmente, o sea, intuitivamente o sin quererlo, probablemente un hombre va a pegar más fuerte donde ve la debilidad de la persona enfrente. Entonces, va a pegar en la emocionalidad y me ha pasado varias veces. Y hace varios años que no me pasa más acá. Entonces, estoy doblemente feliz. Y repito, entonces, el gran tema es que yo he trabajado antes en empresa multinacional, europea, muy enfocada en buscar la diversidad y la inclusión. Entonces, nada en contra de esas empresas por las cuales he trabajado. El problema es que es muy difícil aterrizarlo a la realidad, a pesar de una voluntad de la empresa, de la política que pueden existir, porque al final uno podría decir, fíjense que enviaron una mujer expatriada en varios países y esta mujer tenía varios hijos, entonces igual lo hicieron súper bien la empresa de la cual vengo, ¿ya? Pero por otro lado, lo hicieron súper bien y fueron como vanguardista, porque yo creo que muy poco lo habían hecho, pero por otro lado lo sufrí. Entonces, también es bien complejo el tema, porque ¿cómo hacemos desaparecer esos sesgos? Eso es un poco mi pregunta, María José, porque al final la única forma que encuentro es como, sí, tener un mismo gerente general y un equilibrio y una paridad total en la empresa, o sea, en el comité ejecutivo. Yo veo que eso es la cosa que cambia, pero no veo muchas otras formas. Bueno, una de las herramientas de shock es la ley de cuota, pero si no queremos ley de cuota, tenemos lo que se llama la autorregulación. En el fondo, por ejemplo, es en las jefaturas, los liderazgos, súper importante que se llama marcar el tono, es the tone at the top, que se llama, que en el fondo que pone el ritmo. Dar la señal que estos temas son importantes, ser consciente de los sesgos, y ahí Beatriz, lo importante es que los sesgos no se eliminan, los sesgos, uno es consciente de sus sesgos. En el fondo, cuando uno sabe, como que uno dice el espejo, es mirarse el espejo, con qué anteojos ve el mundo. Entonces, por ejemplo, a la hora de evaluar a los trabajadores con los que uno está, a su equipo, decir, oye, ¿sabes que con esto estoy siendo más duro porque miramos el mundo distinto? Y lo otro es poner estos temas sobre la mesa. Uno de los grandes problemas, una de las grandes barreras es la negación de la discriminación. Es cuando digo, no, yo no discrimino, es una de las grandes barreras. Después también es el tema de la maternidad y la paternidad. Valorar la paternidad, yo creo que acá en el fondo, más que solo sean las mujeres que lleven esta pancarta, decir, los hombres también queremos participar del otro lado. Queremos participar del mundo privado, queremos tener un mayor balance de trabajo y familia, queremos dedicarle tiempo a los temas de cuidado.
y ver el valor, ser consciente de que hay consecuencias si no participamos. Uno de los términos que también les comenté en nuestras reuniones eran los hijos horizontales, que se llaman, que son me voy cuando están durmiendo, vuelvo cuando están durmiendo. La consecuencia, de hecho, medida por el Hospital de Chicago, en este libro que hicimos, es que los hijos tienden a ser más gordos, tienden a tener menos, en el fondo, capacidad en el colegio, les va peor en el colegio, y tienen mayores problemas emocionales, y también tienden a tener mayores caídas en problemas como, en el fondo, drogadicción, embarazo, adolescentes, etcétera, entre otros. El rol del padre es importante. Y lo mismo sucede con el adulto mayor. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de las consecuencias, yo siento que es como cuando hablábamos de la contaminación. Al principio como ya, pero no importa. Y después en el fondo decimos, sabes que esto tiene una consecuencia importante, sobre todo nosotros tenemos que hacer algo. Y acá yo creo que el enfoque para que participemos más, que haya más conciliación con corresponsabilidad y que todos participemos del mundo público y privado, donde podemos agregar mucho valor en ambos mundos, es que pongamos los datos sobre la mesa, que seamos conscientes de que esto es un tema que no está resuelto todavía. Y que en el fondo desde las empresas podemos empujarlo mucho más. Hay un gráfico muy bonito que es que lo primero que sucede en la sociedad y hacen a lo largo del tiempo es la tecnología, lo segundo es que se adapta a las personas, lo tercero las empresas y lo cuarto es la política pública. Nosotros acá en el fondo somos personas y somos empresas que podemos generar un cambio y podemos impactar tanto a las personas que trabajan en nuestra organización como a las familias que están a, asociadas a nuestra empresa. Entonces podemos impactar a muchos haciéndolo desde nuestras organizaciones. No tenemos que tratar de cambiar el mundo completo, sino que las personas que nosotros tenemos alcance. Y con eso podemos empezar a cambiarlo de todo más rápido. Oye, tremenda reflexión. Como ya para el cierre nos van quedando 2 minutos. Sé que Beatriz tiene otros compromisos también ahí, la María José también. Pero nada, quería ver si alguno de los participantes tenía ahí alguna pregunta, alguna duda que quiera hacerle a alguna de nuestras invitadas. Creo que no, creo que fueron súper súper claras. Así que, nada, les quiero agradecer infinitamente esta conversación, haberse dado el espacio para tener esta conversación sobre temas que son súper importantes y también para ver cómo desde el mundo privado, en el fondo, vamos empujando estas políticas, que como decía María José, a veces se hace difícil desde lo estatal o desde los propios sesgos, en fin, pero cómo cada uno puede ir aportando un granito de arena y ir generando ese efecto mariposa finalmente. Así que nada, agradecerles de nuevo y espero que tengan un precioso día. Muchísimas gracias Camila, muchísimas gracias Beatriz, muy interesante siempre, a mí me encantan estos seminarios porque siempre aprendo mucho y me encanta ver el mundo real, como de Beatriz yo le digo mundo real, y quería decirle a todos los que están presentes, si quieren información, yo dirijo el Centro de Trabajo y Familia del ESE, que es www.ese.cl/ctf, Centro de Trabajo y Familia, donde hay muchísimas lecturas sobre liderazgo femenino, sobre balance de trabajo y familia, sobre buenas prácticas de empresas en Chile y sobre todos estos estudios que les estoy hablando. Así que se pueden descargar, es libre para todos. Y yo también quería agradecer, perdón, quería agradecer a María José y también por haberme invitado en este evento, porque de verdad con la asesoría de María José logré como entender en la teoría mi experiencia, porque nunca había hecho como este paralelo y había entendido y interpretado también lo que me había pasado en mi carrera. Y entonces ahora lo que yo quiero concluir, si se puede, en el hecho que hay que siempre buscar el equilibrio. O sea, el equilibrio, como todo en la vida, es la prioridad, yo creo, y es la solución también. Sí, el equilibrio entre el profesional y bueno, y lo personal. Buenísimo. Muchas gracias a todos y aquí nos despedimos. Que Muchísimas estén bien. gracias. Muchas Chao. gracias, adiós.
Ahora sí quedamos los 4. Oye, sí, encuentro que salió súper bien. No, pero parece que no ha apagado la grabación, Pedro.